en la nube. Bueno, me pregunta alguien en el chat que si puedo grabar la práctica. Creo que acabo de contestar, ¿no? Vale, pues esta es la grabación. Voy a guardar esto, que no se vea. Y bueno, pues entramos en Studium y vamos hasta la parte que dice, voy a cerrar esto, regresión y correlaciones. Lo de ayer, ahí tenéis la documentación. La práctica que dice regresión con R y SPSS. Con SPSS ya lo hemos visto más o menos, pero si veis que necesitáis un pequeño refuerzo, lo volvemos a ver porque en la NOVA y la regresión y tal se hacen más o menos rápido como prácticas, entonces nos da tiempo el lunes a entrar en SPSS. Bueno, pues vamos a ver la regresión lineal primero y la regresión logística. Una cuestión, yo voy a utilizar más o menos, pero solo más o menos, los mismos datos que los que utilizó Puri. Pero los de ella están modificados, es decir, yo he descargado los datos como estaban y ella ha cambiado algo para poner de manifiesto lo que sea. Por eso sí, es que algo no sale igual, no os preocupéis, no sale igual porque no son exactamente los mismos datos, que sea el mismo problema. Entonces, aquí tenemos, mirad, os he puesto lo de más o menos lo de siempre. Regresión lineal es el PDF, ya sabéis, si queréis lo podéis descargar en vuestra propia carpeta. Yo he hecho una carpeta en el escritorio hoy que se llama práctica regresión y lo voy a poner todo ahí. Bueno, después tenéis regresión lineal.r. Ese es el script. Bueno, el PDF es lo de siempre, es la descripción de la práctica que yo voy a hacer, con palabras más o menos extensa, pues dependiendo de cada caso. Bueno, pues ahí tenemos el desarrollo que se puede consultar después. Tenemos el script, regresión lineal.r, lo voy a guardar. También ciga.xls es el archivo de datos. Hoy he decidido ponerlo en otro formato para que veamos cómo leer. Y en la segunda parte vamos a leer uno de SPSS por si acaso. Bueno, guardar el enlace como. Estos son los datos, que ahora vamos a ver. Luego está el R Markdown, también como ejemplo. Normalmente, y por las consultas que me hace la gente, pues mucha gente parece tener problemas con el R Markdown. No ha entendido la idea de que en el archivo se escribe texto, pero luego el código de R va en lo que se llaman los chunks, que se añaden, ahora os muestro dónde se añade eso. El código de R tiene que ir en un apartado diferente que el texto propiamente dicho. Yo creo que la mejor manera a veces de aprender cosas de ese tipo es por imitación. Yo aprendo muchas de esa manera. ¿Qué entiendo por imitación? Como yo os cuelgo el RMD que yo he hecho, que puede no ser el mejor del mundo, porque algunos los hice hace tiempo cuando lo conocía probablemente menos. Bueno, pues uno mira el RMD, uno mira el PDF y ve un poco cuál es la estructura y trata de reproducirlo con sus datos. Bueno, pues vamos a ello. Como de costumbre, yo voy a abrir regresión lineal.r. Mi ordenador lo abre directamente en RStudio. Si no, entramos en RStudio y abrimos el archivo sin problemas. Y luego también, bueno, pues lo actualizamos después. Bueno, una cosa también, os dije el otro día que cuando leáis, salvo que estéis muy seguros de lo que hacéis, tratad de leer los archivos con lo que usamos en la práctica. Por lo que os decía, porque si vais aquí, vais a encontrar file. Como estáis acostumbrados a los menús, en algún sitio importar de SPSS. Funciona, pero para quien tenga un poco más de conocimiento del programa.
Si no, mejor que utilicéis lo que yo usé en la práctica, exactamente. Porque a veces lo importa raro, mientras que lo que yo utilicé en la práctica lo importa tal cual. ¿Por qué está verificando esto ahora? Si yo me... Vale. Bueno, pues entonces vamos a ver qué contiene el archivo primero. Es el mismo problema que utilizaba Puri. Son medidas sobre distintas marcas de cigarrillos. Tenemos el contenido en alquitrán, que creo que ella una de esas variables ella la tiene modificada, no es exactamente los mismos valores. El contenido en nicotina de los cigarrillos, el peso del cigarrillo y el monóxido de carbono, y yo he añadido una variable adicional. Puri creo que ponía rubio o negro, yo he puesto otra cosa. Yo he puesto si es light o no, pero si es light en el nombre. Por ejemplo, este de aquí, Camel Light, pues es Light, Golden Light, pues tiene light en el nombre. Si veis, todos los que he puesto tienen el light en el nombre. Pues luego vamos a comprobar si el contenido en alquitrán en realidad del que tiene o no tiene light en el nombre es el mismo o no es el mismo. ¿De acuerdo? Que además, bueno, pues vamos a ver una cosa curiosa. ¿De qué se trata en este caso? Se supone que una de las cosas más peligrosas para la salud es el contenido en monóxido de carbono que se produce con la combustión del cigarrillo. Bueno, pues vamos a tratar de ver si el monóxido de carbono, la cantidad de monóxido de carbono, está relacionada con el alquitrán, la nicotina y el peso. Bueno, obviamente cabe esperar que sí, cabe esperar que la cantidad de monóxido de carbono, los problemas de salud que puede producir el cigarrillo, estén relacionados con el alquitrán, estén relacionados con la nicotina y estén relacionados con el peso. Cabría esperar también que haya una diferencia entre la cantidad de monóxido de carbono en los light y los no light, aunque se refiere más a la cantidad de alquitrán. Bueno, pues veis, son unos datos muy sencillos, pero nos van a servir para ilustrar cómo se utiliza un modelo de regresión simple y un modelo de regresión múltiple, que en el fondo son la misma cosa. La parte de regresión, en el último de los módulos en la parte de Big Data, la volveremos a ver dentro de otro contexto y con una forma un poquitín diferente. Bueno, pues entonces lo primero que vamos a hacer es leer los datos, como siempre. Ya vemos cuál es la estructura. Observad también que yo he puesto aquí una primera columna que tiene la marca de los cigarrillos. Se podría utilizar como identificador. Una primera fila que tiene los nombres de las variables. Pues esta es la forma habitual de poner unos datos. Luego, cuando os toque trabajar con alguien que es el que os da los datos, pues ya veréis. Cualquier cosa menos esto. O sea, lo primero que hay que hacer es tratar de averiguar cómo son los datos y ponerlos en un formato parecido a esto. Luego, uno a veces termina acostumbrando bien a los que trabajan contigo y ya me los dan, por ejemplo, los de cursos internacionales me los dan fenomenal. Algunas veces se le olvida. Incluso hacemos una cosa, y allí ponemos unos ítems del examen que son de ancla para comparar con otros exámenes, etcétera, y yo les digo que me pongan una A entre paréntesis. Bueno, pues a veces se les olvida, pero salvo eso, que siempre hay una persona que se le olvida, los demás me lo hacen todos perfecto. O sea, me ponen los datos exactamente así como yo les digo. También por una razón, como ellos tienen plataformas para guardar los datos automáticas, pues ellos pueden obtenerme el archivo de datos en Excel, normalmente en Excel. ¿De acuerdo? O sea que normalmente los datos me los dan así. Otros con los que trabajo, por ejemplo, médicos, pues me los dan en SPSS. Entonces, a veces utilizo el propio SPSS, otras veces los paso a R, que cada vez trabajo más con R y menos con SPSS. De hecho, hoy ni siquiera he comprobado que mi SPSS está funcionando, probablemente no, pero hoy voy a hacer la práctica con R nada más. Bueno, pues voy a salir de aquí, ya hemos visto los datos, vamos a leer.
lo primero que tenemos que hacer es leerlos. Podemos leerlos directamente desde el menú de archivo. Yo no voy a usar eso porque me los pasa como un data frame con algo añadido que es un poco más difícil de manejar en este momento. Así que vamos a leerlo como lo tengo con esta librería que tengo aquí, que fue la misma que utilizábamos el otro día. ¿De acuerdo? Bueno, la librería es readxl, pues la vamos a cargar y vamos a leer los datos. Ya para leer los datos vamos a utilizar la función readExter. Bueno, pues esto, pues ya os dije el otro día que el trabajar con R se basa básicamente en copiar de un script que hizo otro o que hizo uno mismo o en buscar por Google la función, porque es imposible poner todo esto en la memoria principal. Bueno, pues recordad que aquí le vamos a dar entre paréntesis el nombre, entre comillas, perdón, el nombre del archivo. Para que esto funcione, la carpeta de trabajo tiene que ser la carpeta donde está el archivo. Recuerdo, por si acaso, que si no es así, si vosotros ponéis aquí files y no veis ahí el nombre del archivo, quiere decir que no estáis en la carpeta adecuada para hacerlo de esta manera. Hay dos opciones. Una, poner el camino completo hasta el archivo, o bien, vamos aquí donde dice sesión, le decimos set working directory, choose directory, y elegimos la carpeta, que en este caso es práctica regresión, estoy en la carpeta correcta, la abro y ya esa es mi carpeta de trabajo. Que como decíamos, y para el que no esté acostumbrado a este tipo de plataformas, pues es una buena idea poner la carpeta de trabajo y para cada problema que uno está trabajando guardarlo todo en la misma. ¿Veis que yo hice una para descriptiva, otra para regresión? Bueno, pues si tenéis distintas cosas para trabajar, es una buena idea tenerlo organizado. Ya veréis luego cuando hagáis trabajos versión 1, versión 2, versión última 1, versión última 2, versión última última. Tengo un código, cuando llamo a los archivos PP, son archivos para probar que luego se pueden borrar. Entonces, de vez en cuando busco por el ordenador todos los PPs que hay y los borro. Vale, vamos a leerlo. Ya sabéis que esto en realidad tendríamos que escribirlo aquí abajo todo. Pero normalmente lo escribimos en el archivo donde está el script y lo corremos. Bueno, pues me pongo en la línea y corro esto. Se supone que en este momento yo he leído los datos. ¿Cómo sabemos si realmente los he leído? Mirad, aquí hay un objeto en lo que llama el environment, el área de trabajo, por decirlo de alguna manera. Hay un objeto que se llama Ziga, justo con este nombre de aquí, ¿vale? Y que contiene los datos. Dice 25 observaciones por 6 variables. Si yo voy a quitar esto de aquí, que son los del otro día, que no molesten. Bueno, pues si toco aquí, pues veremos los datos, que son los mismos que venían de este. Aquí, en principio, no necesitamos tocar nada de momento. Es decir, los datos numéricos se importan como numéricos, la regresión la vamos a hacer con datos numéricos, tenemos una variable que es nominal, que es si es o no es slide, pero que como está codificada en ceros y unos, en principio nos sirve de esta forma. Luego os pondremos un ejemplo en el que la tendríamos. Podríamos hacerla nominal sin problemas, pero como está como 0,1 nos sirve de esta manera. Bueno, pues vamos a hacer entonces modelos y vamos a tratar de explicar esos modelos con R. Bueno, podemos hacer como siempre un resumen de los datos, hacer descriptivas, lo que nos dé la gana. Si nos interesa, podemos hacer exactamente lo mismo que hicimos el otro día. De hecho, cuando empezamos cualquier tipo de estudio, normalmente lo primero que hacemos es una descripción de las variables con las que estamos trabajando. Por ejemplo, si es un estudio médico, lo primero que hacen siempre es una descripción de la muestra que tiene. En ese caso, como son personas, describen el sexo, la edad. Pues luego, por ejemplo, pues si están trabajando con gente que tiene COVID y gente que no, pues los que tienen COVID y los que no.
Pues, y luego si miden más variables, por ejemplo, pues proceden de un ambiente rural o de un ambiente urbano, lo que sea. Pues lo primero que hacen siempre es una descripción de todas esas variables. Fundamentalmente con una tabla, en algún caso, si les interesa un gráfico, también. Recordad que si ponemos un gráfico, ponemos diagramas de barras, histogramas, los plots, pero no ponemos diagramas de sectores. En una presentación, bueno. Y luego otra cosa, que me pasaba este año ya empezamos a contarlo, en las presentaciones de los TFMs. La gente me ponía 7 gráficos en una transparencia así chiquitines. Mejor no. No se veía nada. O sea, no sabía si era una variable, si era otra, qué categorías. Preferible poner menos, pero que los gráficos se tienen que ver, tienen que estar anotados perfectamente. Es decir, que quede claro qué es lo que hay dentro del gráfico. Yo hablo muy alto, luego yo no siempre lo hago bien tampoco, pero bueno, esa es otra historia. Bueno, pues vamos, lo primero decía que el 0 y 1 no necesito convertirlo en factor, pero en R es mejor trabajar con factores si la variable es de verdad factor. Así que vamos a convertirlo en factor. Bueno, tenemos una variable, voy a seleccionar solo este trocito, lo voy a correr, veis que si selecciono un trocito, la variable es 0 y 1. La voy a convertir en un factor. En un modelo de regresión funcionaría así, pero no es una buena idea tratarla como ceros y unos. Es mejor tratarla como factor. Bueno, pues la vamos a convertir en factor. ¿Y cómo lo convertimos en factor? Pues ya sabemos. Factor y entre paréntesis el nombre de la variable. Y lo vamos a guardar en la misma variable. Es decir, vamos a cambiar lo que hay por una variable que ahora va a ser un factor. Corro esta línea y voy a volver a ver qué hay aquí. Voy a volver a seleccionar el nombre, lo voy a correr. Sigue habiendo ceros y unos, pero mirad la diferencia. Antes eran números y ahora es un factor. ¿Cómo lo sé? Porque detrás de los números me pone levels, niveles. Incluso si quiero ver si se trata efectivamente de un factor, yo escribo clase de la variable. Se llamaba ciga, dólar, y ahí me salen todas. Light. Pues la clase ahora es un factor. Ahora, que no me gustan los nombres que tengo, 0 y 1, los voy a cambiar. Le voy a decir, voy a seleccionar solo este trozo, mirad. Niveles de la variable light. Si yo corro esto, me va a decir que ahora son 0 y 1, ¿vale? Como no me gustan, pues los voy a cambiar por otra cosa. En vez de 0 y 1, voy a poner no y sí. Es decir, un vector de caracteres. ¿Cómo hacemos el vector? Siempre con una C delante, entre paréntesis y separado por comas. En este caso se trata de caracteres, luego las cadenas de caracteres han de ir entre comillas. Bueno, si corréis solo este trozo, pues veréis que es simplemente un vector con no y sí. Bueno, pues le digo que los niveles de la variable light van a ser ahora los que contiene este vector, es decir, no y sí. Bueno, pues ya lo tengo, corro, voy a hacer un resumen de nuevo y veis que, bueno, pues ahora, bueno, la marca pasa de hacer lógicamente el resumen, pero ahora el light, que antes me calcularía la media y todo ese rollo, pues me dice que no hay 18 marcas y sí hay 7 marcas. Vale. Bueno, pues ya estamos en disposición de hacer un modelo de regresión. Y vais a ver lo fácil que es. Es muy fácil hacer un modelo de regresión. La función que hace modelos de regresión, de muchas maneras además, veréis que la vamos a utilizar incluso para hacer ANOVAs en la próxima clase, es LM. Eso viene de Linear Model. Bueno, si queréis lo de siempre, podéis poner aquí health y entre comillas LM. Bueno, pues ahí tenemos. Seguramente en alguno de los que tenéis PC os abrirá el health en un navegador. Puede, depende de cómo esté configurado, pero es la misma. Bueno, pues ahí os cuenta un poco de qué va esto del linear model.
Pero fijaos que la estructura es siempre una fórmula que explicamos un poco el otro día muy por encima qué es. Vamos a volver sobre ello ahora. Los datos de donde proceden las variables que utilizamos en las formas y luego, bueno, pues hay un poco ahí de todo que de momento pues no vamos a utilizar, porque bueno, sería si tuviéramos un curso de modelos lineales un poco más detallado. Ahora vamos a hacer regresiones de las de toda la vida, así que con saber la estructura básica de momento es suficiente. Bueno, una fórmula. ¿Qué es una fórmula? Pues recordáis las transparencias de teoría, ¿verdad? Poníamos variable independiente igual a beta 0 más beta 1 por x1 más beta 2. Bueno, pues aquí vamos a eliminar los betas y la fórmula es el nombre de la variable dependiente igual a o en función de, que en este caso lo hacíamos con la virgulilla de la ñ, y ahora al otro lado las variables independientes. ¿Que tenemos solo una? Pues ponemos el nombre y ya está. Entonces esto significa, vamos a poner el CO2, o no, el monóxido de carbono, el CO. Monóxido de carbono como función del alquitrán. Y estos nombres, CO y ALQ, los vas a tomar de los datos que están en la memoria y que se llaman CIGA. Daos cuenta que en el fondo esto de programar es como un lenguaje. Estoy tratando de traducir el lenguaje de lo que está en la pantalla a nuestro lenguaje habitual. Yo solo, por ejemplo, en el campo de teatro. Porque yo, como tú lo explicas, lo entiendo perfectamente. Te voy a dejar todos los scripts para eso. Pero me refiero, más que nada, por ejemplo, si yo no caigo y quiero poner data igual giga, pasaría ahí. Pues tienes un problema. Claro, yo lo veo como técnico, ¿vale? Pero, vamos a ver, como yo te voy a dejar el script. Yo luego trabajo yo y no me salen las cosas. Mira, eso, justamente eso que me acabas de decir, te lo tienes que grabar aquí, porque además, si no pones eso, te va a dar un error. Porque no. Pero quiero decir que yo cuando intento practicar con eso, yo solo no se me olvida que tengo que poner, Claro, porque es una cuestión de costumbre. A mí, si te sirve, me sigue pasando a veces. O sea, ¿qué hago? Busco en Google, busco en otro script que tenía. En la parte de hacer la práctica sí que os dejo mirar lo que os dé la gana. La cuestión es que la hagáis. Claro, porque no pretendo que, sobre todo con R, os recordéis hasta el mínimo detalle, ¿no? Eso no tiene sentido. Entonces, bueno, no suele ser muy complicado, pero justo tú vete apuntando todo lo que puedas, porque no es. Yo entiendo lo que quieres decir, pero claro, de alguna manera tenemos que hacerlo. Claro, luego hay otra cosa. Aunque yo os deje toda la documentación, si no te lo has mirado antes, no lo haces. Los peores exámenes de mi vida que he hecho ha sido con libros. Me acuerdo de unos de física con libros criminales. Uno de qué fue, de topología, se llamaba la asignatura. Nos dejaban llevar al examen lo que nos diera la gana. No aprobábamos ninguno tampoco. ¿Alguna pregunta más? Si no dejamos utilizar eso de función de ayudar, ¿qué hacen? Si no te deja. Bueno, si tienes dos variables en principio, te tiene que dejar. Sí, pero por ejemplo, en una tabla de pues, siempre que no deben haber varias columnas y ¿cómo hacemos para No, bueno, esa es otra historia. De momento vamos a hacer el modelo seguido. Después vamos a meter una variable categórica, que es lo que quieres más o menos. Y luego lo que quieres es separar solo, por ejemplo, los que no son light. Ya, pero eso es un poco pronto. Pero eso te lo contesto al final. No es difícil, pero introduce ahí una pequeña. De eso hay muchas maneras de hacerlo.
uno siempre, cuando hace cosas en algo que tiene que poner código, tiene que buscar los recursos que pueda. Incluso aunque sea muy bruto. ¿Qué hago yo, por ejemplo, cuando ya me vuelve loco y no soy, vamos a suponer que quiero hacer eso? Me vuelve loco y no soy capaz. Me voy al archivo de este, le quito los light y lo hago con los otros. Se ha terminado el problema. Claro, es una solución un poco burda, ¿no? Pero a veces se pierde menos tiempo así que buscando una solución. Porque cuando es algo que lleva un lenguaje con código, necesitas un periodo de adaptación, incluso para lo que me preguntabas tú también. Necesita ir probando muchas veces, pero incluso en SPSS, para bajar al menú, uno se tiene que acordar también de qué hacía el menú. O sea que, además SPSS es muy gracioso, tiene un help por allí, tocáis en el help y me acuerdo de uno siempre, que es una cosa, análisis discriminante con matrices de covarianzas diferentes. Pues uno da en el help y espera que le dé información. Y la información que da, esto hace un análisis discriminante para matrices de covarianza diferentes. Y entonces es como el chiste aquel de que va en el globo y cae en un desierto enorme, se encuentra un lugareño y le dice, ¿me puede usted decir dónde estoy? Y dice, sí, en un desierto. Dice, es usted matemático, ¿verdad? Dice, ¿cómo lo sabe? Dice, porque me ha dado la respuesta correcta, pero no me sirve para nada. Bueno, pues por ahí vamos. ¿Vale? Bueno, venga, vamos a ir poco a poco. Bueno, entonces lo que vamos a hacer aquí, lo vuelvo a repetir. Vamos a hacer un modelo lineal que me ponga, es decir, un modelo lineal es una regresión lineal, que me ponga el monóxido de carbono en función del alquitrán. Y estos nombres, los datos los va a sacar de este data frame. Si esas variables estuvieran en la memoria, en el área de trabajo, se puede usar sin los datos, pero vamos a hacerlo mejor así, que es la forma adecuada. Bueno, pues el resultado de este modelo me lo vas a guardar en un objeto que se llama fit1. ¿Por qué lo he llamado fit1? Porque me da la gana. ¿Qué significa? Ajuste 1. Vale. La tontería esta que tenemos con poner las cosas en Spanglish. La mitad en español, la mitad en inglés. Vale, pues corremos esta línea y veremos que no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque esto no es como SPSS, que le pedimos el análisis y ¡puf! Sale todo en una pantalla aparte. Esto lo que ha hecho no es más que guardar los resultados en un objeto que se llama fit1. Que así solo, pues mira, el objeto fit1, ¿qué es? Es una lista de cosas. ¿Recordáis que el primer día os hablé de las listas? Bueno, pues los resultados de un análisis siempre van en una lista. Vamos a ver qué hay en la lista. Aunque escribo names, nombres, fit1. Esto me va a dar los campos que hay en esa lista. Me dice los coeficientes, los residuales. Hombre, algo nos suena, ¿qué es eso, no? Efectos, esto todavía no. El rango, valores ajustados también nos suena. Bueno, grados DF, degrees of freedom, grados de libertad residual, QR. Bueno, normalmente esto no lo vamos a utilizar directamente así. Salvo que seamos ya usuarios avanzados, que necesitamos algo muy específico que está dentro del objeto. ¿Cómo vamos a usarlo en realidad? Bueno, pues podemos, por ejemplo, imprimir ese objeto. Simplemente escribimos el nombre, fit1, en la consola, le doy y me da bastante poca información. Me dice de dónde salió ese objeto, es decir, la call, la llamada, la orden que le he dado para... Y aquí simplemente me pone los coeficientes. Bueno, es mejor normalmente hacer otra cosa. Hacer el resumen del objeto. Summary fit. ¿Recordáis que el summary lo usábamos, por ejemplo, en una variable y nos daba los percentiles, la media? Lo usábamos en una categórica, nos daba la tabla de frecuencias. Bueno, pues si lo uso en un objeto de regresión, vamos a ver qué nos da. Pues nos da, y ya estamos con la falta de espacio en el proyector. Pero bueno, pues nos da un resumen del modelo. Mucho menos elaborado que, por ejemplo, el de SPSS, pero es lo mismo. ¿Qué nos daba? Bueno, pues hay que buscarlo un poco más,
pero está todo por aquí. Bueno, de los residuales nos da la media, bueno, en realidad nos da igual. Lo que sí nos da es los coeficientes con sus estimadores, su error estándar, el valor T y el valor P, que ahora volvemos a interpretar, aunque lo vimos allá. Bueno, pues tenemos esa... Un segundito, voy a dejar más espacio y lo voy a volver a correr. No sé si dije ayer que si tocáis a la flecha hacia arriba, os vuelve a poner la última orden que hiciera. La he vuelto a poner para que se vea un poco más. Bueno, mirad que además aquí nos habla de unos códigos de significación, esos son estándar para la base de R. Los códigos de significación es, bueno, pues un punto si la significación es al 10%, que normalmente no se usa, un asterisco si es al 5%, dos asteriscos si es al 1% y tres asteriscos si es al 1 por 1000. Bueno, es un código como otro cualquiera. Nosotros normalmente vamos a utilizar estos dos de aquí, 1 o 2 asteriscos, el punto no, y cuando no es estadísticamente significativo, NS, no significativo. Bueno, pero eso es lo de menos, es solo un código. Ahora, aquí debajo mirad lo que tenemos. Tenemos el R cuadrado, que en SPSS salía por allí en una tabla, que en este caso es de 0,9168. ¿Qué significa eso? Significa que mediante este modelo, que incluye la variable de alquitrán, explicamos el 91,68% de la variabilidad del monóxido de carbono. Es decir, es un porcentaje alto. En la práctica y en muchos casos no esperéis encontrar porcentajes tan altos. En clase a veces en las prácticas ponemos siempre cosas que salen porcentajes enormes, en la práctica no suelen ser tan enormes. Luego depende de la ciencia, si es biología, ciencias sociales, etcétera, olvidaos de encontrar un 91%. Puede que en algún caso muy concreto. Bueno, después tenemos el R cuadrado ajustado, que básicamente es lo mismo que el R cuadrado. Está ajustado para no incluir información irrelevante. Me explico. El R cuadrado, el coeficiente de determinación, aumenta siempre que pongamos una variable nueva, tenga o no que ver con la variable dependiente. ¿De acuerdo? Pues, por ejemplo, vamos a suponer que yo coloco detrás pues yo qué sé, el número de teléfono del presidente de la compañía que fabrica el cigarrillo. ¿Verdad que eso no tiene nada que ver con el monóxido de carbono? Bueno, pues aunque no tenga nada que ver, aunque sea muy poquito, el R cuadrado siempre aumenta un poquito. Si empiezo a poner variables tontas, que en muchos casos lo hacemos, siempre va aumentando un poquito. Bueno, pues con el R cuadrado ajustado, lo que trato es de eliminar esa información que es irrelevante y bueno, por las variables que no aportan información. Por ahí, bueno, en los apuntes están, y si no están las fórmulas en realidad, da igual. Bueno, entonces, ¿qué sale normalmente en SPSS? Pues sale eso, primero, el R cuadrado ajustado, sale la raíz cuadrada de esto, que aquí no la ponemos, pero da igual, y luego sale una tabla de análisis de la varianza. Aquí lo que hace es que la tabla del análisis de la varianza no la pone directamente, pone solo esta línea. ¿Y esta línea qué es? Pues es lo mismo que la tabla, pero pone solamente el estadístico F de la tabla de ANOVA que salía en ese SPSS que contaba Cure. Bueno, pues esto es una F de Snedeker con 1 y 23 grados de libertad. 1 en el numerador, 23 en el denominador, y el P-valor es 6,552 por 10 elevado a menos 14. Por si alguien no recuerda que era eso, es 0,13 ceros 6552. O sea que es muy pequeñito. Cuando veáis por aquí un menos algo grande, quiere decir que eso es casi cero. Bueno, ¿para qué me sirve el análisis de la varianza? Bueno, básicamente lo que hace el análisis de la varianza es comparar dos modelos. Comparar el modelo que no tiene ninguna variable, es decir, que tiene solo la dependiente, con lo cual
¿Qué constante explica mejor la variable dependiente? Su media. Bueno, pues comparar la media con el modelo que sí que tiene la información del alquitrán. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es significativo? Pues que efectivamente el modelo que tiene información sobre el alquitrán es mejor que el modelo sin esa información, que el modelo constante. ¿De acuerdo? Vale. Ahora, una vez que hemos decidido que efectivamente, en este caso solo hay una variable, pues podría haber más, luego lo vemos con más. Bueno, pues que hemos decidido que efectivamente el modelo con las variables que estoy utilizando es mejor que el modelo con solo una constante. Bueno, pues vamos a ver qué variables podemos considerar con un efecto significativo. Y vamos a tratar de explicar eso en el contexto porque a veces no es tan simple de ver. En este caso sí, porque solo hay una. Bueno, pues aquí tenemos el contraste para cada parámetro del modelo. Tenemos uno. Para el beta 0, la constante, normalmente ese no se utiliza para nada. Es decir, el saber viene a ser algo así como contrastar que la media de la variable dependiente es 0, que ya sabemos que no es. Porque bueno, pues el monóxido de carbono tiene valores positivos. Bueno, y aquí lo que hacemos es contrastar que el coeficiente correspondiente al alquitrán, el beta correspondiente, es igual a 0 o distinto de 0. Bueno, pues el coeficiente es 0,80 lo que sea, con su error estándar, su valor t para hacer el contraste y un p-valor. El p-valor para contrastar la hipótesis, bueno, los de fuera no sé si lo verán mucho, pero lo escribo en la ficha. La hipótesis nula, en este caso, beta 1 es igual a 0. El beta 1 es el coeficiente que acompaña al alquitrán en el modelo. La alternativa, el beta 1, es distinto de 0. Ese es el contraste que estamos haciendo ahí. En realidad, en este caso es casi el mismo que la ANOVA. Luego veremos cuando no es. Bueno, pues ¿qué necesito? Un p-valor, que es el mismo, ¿veis que es el mismo que antes? 655. Me voy a atrever a poner el 2 detrás. M. Quiere decir que es muy pequeño, rechazo la hipótesis nula, por tanto, la variable pues, tiene un efecto significativo en la variable del alquitrán, un efecto significativo en el monóxido de carbono. Bueno, las variables están claramente relacionadas. Bueno, pues esa es la idea de un modelo simple. Luego, una vez que... bueno, me falta una cosa, interpretar el modelo. ¿Cómo interpreto los coeficientes? Bueno, pues el 2,74328 es lo que vale el monóxido de carbono cuando el alquitrán vale 0. Normalmente, y en la mayor parte de los modelos, ese beta 0, ese coeficiente, se utiliza a efectos de control, es decir, no tiene una interpretación física concreta. Entonces la interpretación no tiene mucho sentido, pero se suele usar. Ahora, el que sí la tiene siempre es el coeficiente que va acompañando a cada variable. Bueno, a esto a veces lo llamamos coeficiente de regresión. Y lo que mide es lo que aumenta la variable dependiente, en este caso el monóxido de carbono, en función de la variable independiente, pero cuando la variable independiente, en este caso el alquitrán, aumenta una unidad. O de otra manera, por cada aumento de una unidad en el alquitrán se produce un incremento de 0,8 unidades en el monóxido de carbono. Al menos por término medio, claro, porque el incremento, salvo que los puntos estén todos en una línea recta, pues el incremento no es exacto. Bueno, pues ya tengo mi modelo interpretado. El modelo es muy, muy sencillito de interpretar, un modelo de regresión simple. La cosa se complica.
cuando, bueno, pues tenemos, bueno, esto que tengo aquí, si lo corro aquí no se va a ver nada. Vamos a verlo en el PDF. Por supuesto, no voy a meter más cosas en la mitad, simplemente que sepáis que existen para cuando tengáis que hacer un trabajo. Luego no se acuerda nadie. Estas salidas de R, ¿verdad? Son un poco tontorronas. Es decir, sale bastante feo todo. Yo querría que me salieran tablas, por ejemplo, como esta de aquí, ¿verdad? Está mucho más organizada. Bueno, pues hay paquetes de R. Ahí he puesto uno. En este caso el paquete se llama GT Summary, ni siquiera lo voy a correr. Que tienen funciones para poner más ordenadas las tablas. Hay muchos más. Normalmente esas tablas ordenadas las pone ordenadas dentro de un R Markdown. Pero luego hay muchos que dan un montón. Yo he probado algunos y dan un montón de problemas. Unos en Word no te lo compilan bien, otros te lo compilan perfecto en PDF, pero en Word no, en HTML sí, pero en PDF no. Bueno, siempre hay un truco, ¿eh? Vosotros podéis tomar un trozo de HTML, copiarlo y pegarlo en un Word y lo pega bastante bien. Lo pega incluso con formato. Pero eso son habilidades instrumentales que no son el objeto exactamente de la clase, pero bueno, os cuento alguna cosa, pues por si alguien la quiere buscar por ahí. Pero no la quiero meter como tal en clase porque es añadir más, iba a decir mierda, entre comillas, a todo el proceso. Entonces, vamos a dejarlo en lo estrictamente necesario. Mira, voy a dibujar ese modelo que acabo de ajustar en un diagrama. Claro, cuando es una variable se puede, cuando tengo más, se acabó. Bueno, debía decir que me dibuje el monóxido de carbono en la línea 31 en función del alquitrán. Cuando se trata de dos variables continuas, me va a dibujar un diagrama de dispersión, como el que hemos visto en clase. Le doy correr. Bueno, es un diagrama por el espacio que tengo en la pantalla, pues no se puede tener todo en esta vida a la vez, así que o me dibuja bien una cosa, me dibuja bien la otra, pero las dos está difícil, ¿vale? Bueno, ¿qué he hecho? ¿Qué es lo que he hecho detrás? Bueno, voy a dibujar la línea recta encima. Pues hay una función que es AB-line o AB-line, que si yo le doy la A y la B del modelo de regresión, me dibuja la línea recta. ¿Veis que la A y la B son las que yo he sacado de la tabla anterior? Pues si lo corro, me dibuja la línea recta dentro, le voy a poner el zoom para que se vea mejor y ahí me dibuja. Bueno, algo de información, bueno, pues efectivamente veis que hay una relación más o menos fuerte. Mirad que por aquí hay un dato, para que veáis que a veces los dibujos son importantes. Por aquí hay un dato. Imaginaos que quito ese dato. Mirad que la recta cambiaría bastante, incluso pasaría más cerca de los puntos. ¿Qué es este dato? Pues mirad, es un tabaco que tiene una cantidad enorme de alquitrán y bastante monóxido de carbono. Para los que habéis fumado alguna vez, bueno, yo he fumado hasta hace como 10, 11 años. Fumaba con un carretero que se decía entonces, pero no lo he vuelto a tocar nunca más. Pero a veces, como yo fumaba tabaco negro, casi siempre, que no sé, sigue habiendo tabaco negro y tabaco rubio, me imagino. El Ducados y tal. Bueno, pues había uno entonces que se llamaba el Habanos, que era negro, que era como meterse un chute de vaya usted a saber qué, porque hacía casi daño. Bueno, pues ese debe ser uno de estos, uno parecido a ese. Había uno canario que me regalaba un colega de la mini, uno que se llamaba Kruger o algo así, que era como meterse dentro, yo qué sé qué, horrible.
Bueno, pues este debe ser ese, ¿no? Que tiene mucho alquitrán, mucho... Vale. Pero este veis que de alguna manera se comporta distinto de los demás. Vamos a seguirle la pista, que hay uno raro por ahí. Bueno, pues ahora si yo le digo, voy a correr estas dos líneas juntas. Bueno, voy a correr, para no explicar la de arriba, voy a correr solo la de abajo. Le voy a decir plot fit 1. Vamos a ver qué me dibuja en el ajuste. Bueno, me va preguntando abajo. ¿El siguiente dibujo? Sí. Ahí no, ahí no. Aquí. Bueno, pues fijaos que lo que me pone, no lo vamos a interpretar mucho porque también sería para... Me pone un gráfico de residuales. Los residuales frente a los valores ajustados. Recordáis que en clase hablábamos de los gráficos de residuales para ver si el modelo estaba en buenas condiciones. Bueno, pues aquí es más o menos homogéneo porque no es fácil siempre verlo. Parece que el más raro es este de aquí. El 3, que será probablemente esos cigarrillos con valores extraños. ¿Vale? Bueno, pues este gráfico de residual sí que lo vamos a utilizar y nos da más gráficos ese dibujo. Nos da un gráfico de normalidad. Bueno, ¿esto qué es? Esto es los cuantiles teóricos si los datos siguieran una distribución normal y los valores observados. Si tuviéramos los residuales siguieran una distribución normal, los puntos estarían en la línea recta. Como estamos en una muestra, olvidaos de que estén en una línea recta, casi ni aunque lo saquemos de verdad de una distribución normal. Así que bueno, nos da una idea. Además, en este caso siempre los extremos son problemáticos. Veis que otra vez el punto 3 está por ahí fuera de sitio. No vamos a darle muchas vueltas a esta parte tampoco. Nos da algún gráfico más, que es valores ajustados y residuales estandarizados, que es básicamente lo mismo que antes. Veis que sigue el punto 3 por ahí a su aire. Y nos da un gráfico más. De lo que hemos visto como líneas básicas, pues nos vamos a quedar con el gráfico de residuales. Porque, por ejemplo, en este caso lo que es el leverage no lo hemos visto, ni los residuales estandarizados, porque no es el objeto. El objeto del curso era introducir la regresión. Eso sería para un curso de modelos lineales, pero ahora os cuento, los que han hecho estadística, por lo menos los que lo han hecho aquí, han hecho una asignatura entera de modelos lineales y otra de diseño de experimentos, y que me corrijan los que haya si me equivoco, tampoco saben lo que es el leverage ni la distancia de Cook. Bueno, pues, o sea que tampoco necesitamos aprender. Bueno, pues ya tenemos, nuestro modelo tiene un alto poder explicativo, los residuales están razonablemente bien, salvo que parece que el punto 3 tiene algún problema, pues ya está. El modelo es aceptable, es decir, el alquitrán explica bastante bien la cantidad de monóxido de carbono. Bueno, pues vamos a hacer lo propio con la nicotina. Lo vamos a llamar fit 2, ajuste 2, y vamos a hacer lo mismo. ¿Veis cómo hacerlo? Es exactamente igual. Cambio donde decía alquitrán, pongo nicotina y todo lo mismo. Corro el modelo, corro el resumen. Bueno, o sea, ahí lo tengo. Veis que el R cuadrado es 0,8574, un poquito más bajo. También es significativo. Y también es significativo el coeficiente. Bueno, aquí por cada unidad de aumento en la nicotina son 12,3954 aumento en las unidades del monóxido de carbono. Pues voy a hacer lo mismo que antes. Lo dibujo con la recta. Y ahí lo tengo. Veis que es muy parecido el modelo. Seguimos teniendo aquí el otro raro. Y ahora voy a dibujar los gráficos de residuales, pero voy a hacer otra cosa.
Voy a correr estas dos líneas juntas y ahora explico qué significa. Corro las dos líneas juntas. Lo que hace es ponerme todos los gráficos en el mismo. A esto es a lo que me refería en las transparencias. Si se ven y los cuatro, vale, los ponemos juntos. Si no, mejor. Bueno, aquí más o menos. Bueno, aquí se ven razonablemente bien, pero ya veremos cuando hacemos técnicas llenas de cosas de texto, que no hay manera. Veis que los gráficos son más o menos similares a los del alquitrán. Sigue el punto, el tabaco número 3 a su aire. Bueno, ¿qué es lo que...? Mirad ahora una cosa. Yo no necesito aprenderme del todo, porque mirad lo que dice aquí. Layout, ¿qué viene a ser? Pues la forma de disposición de los gráficos. Bueno, ¿en qué orden? Pues de los que yo vaya a ir haciendo va a ser 1, 2, 3, 4, vale. Y me vas a poner 2 filas y 2 columnas. Bueno, pues eso es lo que ha hecho. Eso no hay que aprenderse. Yo no consigo recordar eso nunca y siempre tengo que ir a buscarlo a Google. Hay otra forma de hacerlo que la puse el otro día, pero da lo mismo. Esas cosas accesorias no necesitan ocupar memoria principal. Lo que es una regresión, sí. Pero cómo dibujarla bien, pues uno lo busca donde tenga que buscar. ¿Vale? Bueno, pues vamos a hacer lo propio con el peso. Voy a hacer lo mismo. Calculo el modelo, puedo correrlo de 2 en 2. Veis que ahora el R cuadrado es mucho más bajo. Este modelo solo explica el 21% de la variabilidad del monóxido de carbono. El de la nicotina el 85%, el del alquitrán el 91%. Solo con eso que acabo de decir ya veis que eso no suma 100, luego no explica cada uno una parte, ahora entenderemos eso. Pero no entiendo muy bien por qué o sea, la vecina y Perdona, que no te entendí. que la mujer está teniendo propiedad nacional de concreto Del ajuste da 4 gráficos, por eso los pone así. Pero insisto que eso no es importante. Bueno, pues vemos como el peso explica mucho menos. Si lo dibujo, bueno, ahora me ha quedado el layout como estaba y me lo dibuja mal, pero bueno, no importa. ¿Veis? Mira, eso sirve para otra cosa. Si ponéis un layout, luego lo tenéis que volver a cambiar porque si no me vuelve a dibujar de 4 en 4. Bueno, pues sigue habiendo más o menos lo mismo, pero la relación es mucho menos fuerte. Vuelvo a correr esto con los gráficos de residuales. Y ahora, bueno, pues sigue siendo más o menos correcto, más o menos homogéneo el gráfico de residuales. Ya me marca mucho menos el punto 3 por aquí, pero sigue estando por ahí. Bueno, pues hemos visto que hay... Bueno, ¿cómo cambiaríamos esto? Por ejemplo, vamos a ver si acertamos. Esta función yo no sé por qué la puse ahí, porque no la uso nunca después. Voy a pegar esto aquí, layout. Voy a cambiar una cosa, le voy a decir, aquí le voy a decir 1, 1, solo un gráfico. Y aquí digo yo que habrá que cambiarlo si tengo solo 1 por 1, a ver qué pasa. Le doy a esta función y voy a dibujar esto que dibujé antes, a ver qué hace. Si uno entiende la función, cambia, pero insisto, no es importante. No os agobiéis con las cosas accesorias. Sobre todo, hombre, los que vayáis manejando, vale. Pero los que hayáis manejado menos R, no os agobiéis con las cosas accesorias. Al grano. ¿Vale? Que eso luego yo os dejo el script de la práctica de clase, lo podéis usar en el examen.
Pero sí que os digo que hace, por ejemplo, 2 años, pues por favor ese R no. Voy a poner algo con R. El año pasado ya lo pusimos, este también. Será relativamente simple, pero no vamos a poner algo. Bueno, pues vamos a hacer, hemos hecho modelos simples, ¿vale? Vamos a hacer un modelo múltiple. Pues es lo mismo, pero ahora ponemos el monóxido de carbono como función de las tres, del alquitrán, de la nicotina y del peso. La fórmula es exactamente igual, añadiendo mediante sumas todos los términos que queramos. Hay otras formas, de momento vamos a dejarlo así. Veis que la constante en el modelo aparece por defecto, ¿vale? El beta cero aparece siempre. Es el que se usa como comparación. Se puede quitar, pero tampoco es el momento de decirlo. Bueno, pues corro esto. Veis que es lo mismo y vamos a hacer el resumen, pero con 4 variables. Ahí lo tengo. Mirad, se lo he recordado. 0,9186. Y el R cuadrado ajustado 0,97. ¿Veis que es casi igual que el del alquitrán solo? El del alquitrán solo era 91, no me acuerdo. Era el FIZ1, nicotina, 0,9168. Y este es 0,9186. Muy poquito mayor. O sea que las tres juntas explican poco más que el alquitrán solo. Ahora vamos, bueno, entonces vamos a ver el ANOVA. El estadístico F es un 78,98 con 3 grados de libertad en el numerador y 21 en el denominador, con un p-valor, bueno, muy pequeñito. Voy a escribir allí la hipótesis que estoy contrastando ahora en el ANOVA. Bueno, pues ahora la hipótesis que estoy contrastando es la siguiente. La hipótesis nula es beta 1 es igual a beta 2 y es igual a beta 3 y todos iguales a 0. Habéis visto que ahí no está el beta 0, ¿verdad? No tiene que estar. Porque recuerdo haber visto, para alguno que hizo sociología, recuerdo haber visto en los apuntes que le añadía el beta 0. Eso está mal. ¿Por qué? Porque el beta 0 se usa para comparación. En realidad, ¿qué significa? Que este modelo es igual a beta 0. Beta 1, beta 2 y beta 3 son nulos. Beta 0 puede que no. La alternativa lo voy a escribir en palabras. Alguno distinto de 0. Voy a escribir así. O el modelo completo. Beta 0 más beta 1 de X1 más beta 2 de X2 más beta 3 por X. Luego la ANOVA lo que hace es comparar esto. El modelo con solo la constante, sin ninguna de las variables independientes, y el modelo con todas las variables. Eso es lo que está haciendo el análisis de la variable. Tiene un p-valor muy pequeñito, que es 1,329 por 10 elevado a -11, es decir, 0,10013. Es decir, rechazo la hipótesis nula, que vamos en este modelo, al menos alguna de esas distintas veces. Al menos alguna, no todas. Puede que todas, puede que no. Si lo tuviéramos que mirar a priori, seguramente alguno pensará, bueno, pues todas eran significativas, ¿no? Todas tenían una relación con el monóxido de carbono. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos al modelo. El modelo está aquí.
Bueno, pues el modelo es que el monóxido de carbono es 3.2022 más 0,9626 por el alquitrán menos 2,6317 por la nicotina menos 0,1305 por el peso. Primera sorpresa. Un coeficiente negativo con la nicotina, cuando vimos que había una relación directa, ¿verdad? Cuando aumenta una, aumenta la otra. Y lo mismo con el peso. Con el alquitrán parece estar bien. Vamos a ver cuál es significativamente distinto de cero. Ahora hacemos hipótesis parciales. Beta 1 igual a 0, beta 2 igual a 0, beta 3 igual a 0. Bueno, pues vemos que solamente es significativo el alquitrán. Ahora no son significativos ni la nicotina ni el peso. ¿Por qué? La razón en realidad es sencilla. La razón es que la nicotina y el peso no aportan nada a la explicación del monóxido de carbono que no tuviera ya el alquitrán. O sea, no añaden nada a lo que explica el alquitrán. A lo mejor lo entendemos un poco mejor volviendo a interpretar los coeficientes. ¿Qué significa este 0,9626? El incremento que se produce en el monóxido de carbono cuando se incrementa en una unidad el alquitrán. Pero ahora con una coletilla adicional, manteniendo el resto de las variables constantes. Esto es lo que explica el alquitrán que no son capaces de explicar las otras. Ahora, vamos a la nicotina. Veis que ha cambiado de signo y además no es significativamente distinto de cero. Luego, casi mejor ni nos molesta. Pero esto sería lo que aumenta o lo que disminuye en este caso el monóxido de carbono cuando la nicotina aumenta en una unidad, manteniendo el resto constantes. Es decir, esto sería lo que aporta la nicotina y que no aporta ni el alquitrán ni el peso. Como además no es significativo, la nicotina en principio no aporta nada que adicional a lo que aportan las otras dos. Y lo mismo con el peso, no aporta nada a lo que aportan los otros dos. Por eso aparece solamente como significativo el alquitrán. Por esa razón, a estos coeficientes de aquí a veces los llamamos coeficientes de regresión, pero le añadimos una coletilla más. Coeficientes de regresión parcial. Es lo que aporta cada variable que no son capaces de aportar las demás. ¿Y a qué se debe esto? ¿A qué se debe que cuando las hago individuales, bueno, pues lo llamabais colinealidad en la teoría, pero la idea es bien sencilla. Como las tres variables están muy relacionadas entre ellas, tienen información redundante. Y en este caso, pues el alquitrán, bueno, da la casualidad que es la que más relacionada está con el monóxido de carbono y las otras no aportan nada que no tengan el alquitrán, porque tienen información redundante a la que tiene el alquitrán. Vendría a ser de esa manera. Claro, en un modelo tan sencillo es relativamente fácil detectarlo, en modelos más grandes no siempre. Yo recuerdo la primera asignatura que yo di en la universidad hace exactamente 35 años, solo la di 2 años, fue econometría del grado, bueno, entonces no era ni grado, licenciatura en economía, no en economía, en empresa. Era una licenciatura de segundo ciclo que se apuntaban los que habían hecho empresariales antes. Bueno, pues allí todo lo que explicábamos eran modelos lineales, básicamente. Allí estudiábamos, por ejemplo, de la colinealidad, los que han hecho, muchos de los que hacen estadística o no han oído hablar siquiera. Claro, en economía sí, porque en economía es importante. En economía todas las variables están relacionadas unas con otras. Bueno, para que yo pueda separar, es decir, de alguna manera también puedo decirlo de otra forma. Yo no puedo separar el efecto del alquitrán, de la nicotina y del peso, por lo menos no en un modelo de esta manera. ¿Cuál sería la única forma de poder separar el efecto de cada una? Si las tres fueran independientes. Si la nicotina, el alquitrán y el peso fueran independientes unas de otras, entonces sí. Entonces yo tendría la parte que explica cada una por separado.
como eso no es así. ¿Y cómo hago para que sea así? Eso lo veremos en la clase del lunes. Lo hago con un experimento diseñado. Los experimentos, diseñaremos uno sencillito para hacer el ANOVA de una vía. Bueno, pues los diseño para que efectivamente el efecto de las distintas variables que estoy utilizando sean independientes, sean ortogonales y lo pueda separar. Luego, bueno, dentro de esa idea general, pues hay como pues para 2 asignaturas enteras en un grado de estadística. Bueno, 2 enteras y alguna más probablemente que se podría poner algún concepto. ¿De acuerdo? Curiosamente, bueno, pues yo no sé, yo cuando lo estudié en matemáticas tenía una asignatura que se llamaba modelos de regresión. Como entonces no había cuatrimestrales, se llamaba modelos de regresión y análisis multivariante. En modelos de regresión nos ponían unas cosas rarísimas, esto al principio y luego no se sabía, no me acuerdo muy bien qué, y en análisis multivariante no se parece en nada a lo que hacemos ahora. No se parecía en nada. Era todo normales multivariantes, contrastes multivariantes y tal, que luego en la práctica no se usan mucho. Vale, bueno, pues aquí tenéis esa idea que acabo de decir es realmente importante. Ahora, bueno, pues podemos tratar de detectar esa colinealidad para ver si puedo eliminar alguna variable. Ahora Puri ya explicó algo de eso, voy a explicarlo yo, probablemente de otras cosas diferentes. Bueno, en la línea 64 tampoco es importante. Ahí tenéis otro paquete que os pone las tablas más o menos bonitas. No, me lo voy a saltar completamente. Está en el RMD, ahí para que lo veáis, que nos pone el ajuste con la ANOVA, los coeficientes y en el RMD. Me lo voy a saltar porque hay aquí una cosa un poco rara. Veis que esto no había aparecido hasta ahora. Esto vamos a dejarlo de momento, ¿vale? Es una manera de manejarse con funciones en R, etcétera, que de momento nos vamos a limitar a la base. Esto, hay alguno de mis compañeros creo que tiene preparado para explicar el paquete que es capaz de hacer esas cosas, etcétera. Así que, bueno, pues le diré un día que baje él, pero cuando hayamos avanzado un poco más, no es el momento. Bueno, pues vamos a tratar, hemos quedado en que hay una colinealidad, eso significa que de alguna manera hay variables redundantes. Bueno, pues podemos tratar de investigar dónde está esa colinealidad, cuáles son las variables redundantes e incluso podemos tratar de eliminarlas del modelo. Bueno, lo primero que voy a hacer es la correlación entre las 3 variables independientes. La correlación se hace con la función cor, que viene en la base. Y si le damos pues una tabla de datos dentro, en este caso, voy a volver a ver la tabla, veis, quiero la correlación entre alquitrán, nicotina y peso, que son las variables 2, 3 y 4 en el orden del data frame. Por esa razón, le pongo aquí que me tome todos los individuos del data frame y las columnas solo de la 2 a la 4, que es para las que quiero calcular la correlación. Vamos a dejarlo así. Si corro esto, me va a dar una matriz de correlaciones. Esto se puede además poner en un dibujo más bonito, etcétera. Vamos poco a poco. Con paciencia permite hacer muchas más cosas que un programa de los otros. Muchos más gráficos y un poco más de todo. Bueno, pues mirad las correlaciones. El alquitrán y la nicotina tiene una correlación de 0,9766, lo que sea, muy alta, muy cercana a 1. Quiere decir que cigarrillos con más nicotina también tienen más alquitrán. ¿No? Cuando salgáis a fumar algunos, mirad el paquete que viene allí y ya veréis. Podéis hacer un modelo de regresión con la nicotina y el alquitrán de la cajetilla del cigarro. Por si a alguien le sirve, una de las mejores cosas que he hecho en mi vida ha sido dejar de fumar. En la parte económica, en la parte salud, aguanto a los 60 y pico, aguanto el doble que cuando tenía 40.
Y era el tabaco, claramente. Bueno, y si ya dejará el resto de los vicios, ya, no tengo más. Vale. Bueno, ¿cómo detectábamos también la colinealidad? Que lo veíais en SPSS, aquí lo voy a pasar más o menos rápido, con el BIF, con el factor de inflación de varianza. Bueno, para calcular el factor de inflación de varianza hay una función que es BIF, pero que está en el paquete CAR, que lo cargábamos el otro día para otra cosa. O sea que probablemente casi todos lo tendréis ya. Bueno, pues corremos, entramos en el paquete y corremos el BIF. Bueno, pues ahí tenéis el factor de inflación de varianza, que bueno, para que la variable esté en buenas condiciones debería ser 1. En este caso ves que bueno, pues hay un problema con la nicotina y el alquitrán, y hay un problema precisamente porque esas dos variables están muy relacionadas. Variables muy relacionadas, pues se van a comportar mal en un modelo de regresión. Además hay un problema adicional, y es que si cambiamos los datos a veces, añadimos unos pocos o quitamos unos pocos, se da la vuelta y a lo mejor la que nos sale más significativa es la nicotina en lugar del alquitrán. Eso me ha pasado muchas veces con otro tipo de datos, pero a uno le traen más datos, recoge más y tal, y resulta que cambia la estructura de significación completamente, precisamente por esto. Bueno, incluso por aquí, bueno, pues, tampoco voy a explicarlo con mucho detalle, pero hago un gráfico con los factores de inflación de varianza. En algún sitio dice que los problemáticos son los mayores de 5. Bueno, pues aquí tenemos un problema por la asociación entre la nicotina y el alquitrán. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues yo me acuerdo que lo que decíamos cuando yo explicaba econometría hace todos esos años, que esto ya estaba por allí, que si el modelo era para hacer una no me entiende Siri, no te he dicho nada. Que si el modelo era para predecir, no había problema. Si es para interpretar las relaciones, tiene mayor problema. Otra forma, bueno, a veces lo que hacemos es simplemente eliminar alguna de las variables. Entonces, para eso tenemos procesos que podemos utilizar. Vamos a ver uno un poco manual, pero vamos a verlo. Bueno, aquí no había puesto lo de los residuales. ¿Habéis? Mirad que ya de paso me sirve para una cosa. Este error os lo va a dar a todos alguna vez en vuestra vida. Me dice, error in plot new, los márgenes de la figura demasiado grandes. ¿Por qué? Porque no tiene sitio para hacer el gráfico. Si no tiene sitio para hacer el gráfico, pues hace esas cosas. Si tiene sitio, ya lo hace. Si alguna vez trabajáis de analistas de datos y en la empresa se dejan, lo primero que hacéis es pedir una pantalla así de grande. ¿Para qué entre todo? Eso es lo que le hago yo a la mía. Y yo sí que, como decido yo si las compro yo o no, las tengo bien grandes. Bueno, pues veis que es más o menos la misma idea de antes. El punto 3 sigue por ahí extraño. Vale, es el tabaco ese con valores extraños. Bueno, pues ahora, en muchos casos lo que hacemos es seleccionar un modelo más pequeñito, pero que explique igual los datos. Si yo tengo 3 variables, parece que 2 no están funcionando, pues voy a seleccionar un modelo más sencillo. En este caso es muy fácil de ver. Veis que lo que va a salir probablemente es el modelo con el alquitrán solo. Por eso digo que los datos no son exactamente iguales que los de Puri, porque los que tiene Puri, él al final hace un modelo con la nicotina y el peso. Y aquí me va a salir uno con el alquitrán. Vale. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo puedo seleccionar un modelo? Bueno, pues básicamente hay dos estrategias. Una es
empezar con un modelo sin variables, con el del beta 0. Y ahora ir añadiendo una por una. Voy añadiendo una por una y veo cuál de ellas aporta una parte más grande. Por ejemplo, el R cuadrado más grande. ¿Cuál aumenta más el R cuadrado? Siempre que la variable sea significativa, es decir, que el coeficiente sea significativamente distinto de 5. Bueno, pues de todas las variables selecciono la que tenga el R cuadrado más alto. En este caso está claro. Sería el alquitrán. Bueno, pues la primera, el alquitrán. Luego, con las que quedan, hago lo mismo. Voy añadiendo de una en una y veo cuál aumenta más el R cuadrado. Siempre que la variable sea significativa. Bueno, pues si hay alguna que la que más aumente, si es significativa, la pongo dentro del modelo. Si ninguna es significativa, se acabó el proceso. Bueno, en este caso, si lo hiciéramos, que ahora no lo voy a hacer así, si yo pongo cualquiera de las otras dos con el alquitrán, es no significativa, me seleccionaría un modelo solo con el alquitrán. Eso se llama, y en SPSS lo llaman selección ascendente. Hay otra forma que es hacia atrás. Parto con un modelo completo, con todas las variables. Y lo que hago es ir quitando de una en una. ¿Cuál quito? Pues aquella que me produzca un decremento más pequeño en el R cuadrado y sea no significativa. Bueno, pues saco la que produce el menor decremento. Bueno, pues esa la dejo fuera, con el resto voy probando hasta que todo lo que queda fuera sea no significativo. Bueno, vamos a hacerlo. Por ejemplo, en este caso, yo lo sé ya, aunque podría hacer alguna comprobación más, que el peso parece la menos importante, ¿no? La voy a quitar del modelo. A esto lo voy a llamar fit ajuste 4.1, porque, bueno, que lo voy a comparar después con el 4 que era controlar. Bueno, pues voy a calcular un modelo que solo tiene el alquitrán y la nicotina. Lo calculo, lo miro, y bueno, aunque no se vea bien, ves que sigue siendo solamente significativo el alquitrán. Bueno, ahora voy a comparar los dos modelos. En realidad, en lugar de hacerlo con los coeficientes uno por uno, lo voy a hacer comparando modelos con un análisis de la varianza. ANOVA. Los ANOVAs que vimos en una clase aparte también corresponden a regresión. Ya vamos a ver incluso al final de la clase que es lo mismo. Una ANOVA en realidad es un modelo de regresión. Bueno, pues esta es una variable muy útil y muy típica en haciendo modelos en estadística. En estadística, esta idea general que yo he hecho antes, de comparar un modelo más grande con un modelo más pequeño, es muy habitual. Luego, un modelo reducido, un modelo más grande, los comparo los dos y veo si el modelo más grande es mejor, significativamente mejor, que el modelo más pequeño. Bueno, pues es un proceso que yo puedo utilizar para seleccionar variables. Voy quitando de una en una, voy haciendo lo que yo quiera. Aquí quito ya la que yo quiero, el peso, y con esto lo voy a comparar. Voy a correr esta línea. Esta función, ANOVA, que yo tengo aquí, lo que me hace es comparar dos modelos. Voy a volver a correr para que me salga más extendido. Ahí. Mirad lo que me lo dice aquí. Es muy escueta la salida, pero es muy gráfica y muy sencilla. Vamos a comparar un modelo 1 que tiene solo el alquitrán y la nicotina, con un modelo 2 que tiene, además de esas dos, el peso. De alguna manera, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir, o me está comparando, me está haciendo ver si el peso añade algo que no tengan el alquitrán y la nicotina. Bueno, pues calcula las diferencias en las sumas de cuadrado, las diferencias muy pequeñitas, es una F de Snedeker con un grado de libertad. La hipótesis nula es que ambos modelos son iguales. La hipótesis alternativa, que el más grande es mejor que el más pequeño. Acepto la hipótesis nula, luego ambos modelos son iguales, luego me quedo con el más sencillo, el que tiene solamente el alquitrán y la nicotina. Bueno, pues yo puedo ir haciendo eso progresivamente
incluso a mano. Hay procedimientos automáticos para hacerlo, pero yo puedo ir haciendo eso a mano e ir comparando unos modelos con otros para seleccionar un modelo final. Una pregunta, José, ¿se me oye? Sí, Esto sería hacer un análisis paso a paso, ¿no? sí, eso lo Pero llaman manualmente. Claro, lo que estoy viendo es un poco el concepto. Vale, vale. En R hay paquetes que lo hacen, pero no quiero meter más. La idea importante es esta, comparar dos modelos. Ya. Vale, gracias. Vale, pues ahora voy a quitar, como me he quedado de momento con un modelo que tiene el alquitrán y la nicotina. Pues voy a quitar, por ejemplo, la nicotina, que parece que tenía un efecto más pequeño. Pues ajusto el siguiente. Bueno, puedo ver el resumen. Bueno, este en realidad ya lo teníamos y puedo compararlos los dos. Bueno, pues veis que también la diferencia no es significativa, puedo considerar ambos iguales y en este procedimiento me quedo con un modelo que tenga solamente el alquitrán. Una cuestión importante, lo mismo en el procedimiento paso a paso que he dicho antes y este procedimiento paso a paso. Se puede hacer una combinación de ambos, es decir, y en cada paso ver las que pueden entrar y las que pueden volver a salir. Lo más importante de todo es que el orden de entrada y el orden de salida normalmente es irrelevante. Es decir, yo no puedo decir que la primera que sale es la menos importante ni que la primera que entra es la más importante. Porque si hay relaciones muy fuertes entre ellas, cambio un poco los datos y me puede cambiar el orden completamente. Lo que sí puedo decir es que en este caso la relación es más fuerte con esa variable, pero en cuanto cambie los datos puede que sí, puede que no. Entonces, en muchos artículos aplicados, pues le quieren dar un orden y una interpretación al orden de las variables, mejor no. Si yo quiero ver el efecto de verdad de algo, sobre algo, lo que tengo que hacer es un experimento diseñado así solo son, bueno, pues efectos parciales, por decirlo de alguna manera. Vale, bueno, pues veis que he hecho aquí. Bueno, lo que he hecho ha sido cambiar un... Bueno, esto solo, en realidad es una tontería. El dato 1,2 lo he cambiado. Pues el dato 1,2, a ver qué era aquí. Era un 14,1. Lo voy a cambiar por un 4,1. Y voy a repetir el modelo. ¿Veis lo que os decía? Cambié un dato. Un dato. Solo uno. Y ha dejado de ser significativo el alquitrán y ahora solo es significativa la nicotina. Eso también para ilustrar otra cosa. Hay que tener mucho cuidado a la hora de colocar los datos y no confundirse. Pero lo primero que hay que hacer, normalmente para eso sirve pues, parte de esas técnicas descriptivas que hemos ido viendo, que los datos están en su sitio. Es decir, que donde había un 24, donde hay un 24,3 no quiero decir un 243 o al revés. Eso a veces pasa. Es decir, eso me ha pasado a mí muchísimas veces. Pues alguien al teclear los modelos pone 243 en vez de 24,3. Se fastidió todo la significación y todo lo demás. Bueno, pues eso es simplemente para ilustrar eso. Si cambiáis a nada que pueda cambiar en los datos, podría cambiar. O sea que hay que tener... Claro, cuando son datos, un conjunto enorme de datos es más difícil, pero bueno. O sea que lo primero que normalmente hacemos es un pequeño estudio descriptivo para ver si todo está en su sitio. Claro, si es lo que os decía con los estudios médicos el colesterol, todo el mundo 100 y pico, 200, 300 y llega a 1, 700. Bueno, cuando uno ve eso, pues lo primero que sospecha es que puede haber un problema con los datos. Lo primero que hace es revisar si aquello es correcto o no lo es. Bueno, pues vamos a introducir, que también lo vio Puri,
vamos a introducir una variable nominal en un modelo de regresión. En este caso, la variable nominal, el factor, es el que llamamos como light. Bueno, vamos a introducirlo. Ya sabéis, esto se hace con... ¿Visteis la primera variable que había en el archivo, que era un 0, un 1? 0 si no era light, un 1 si lo era. Bueno, pues lo que hace R en realidad es convertir esto otra vez en 0 y 1 y hacer el modelo ajustando ese 0 y 1. Entonces, ¿qué significa el parámetro light? El parámetro que va asociado al light. Bueno, vamos a verlo ahora. Ajusto el modelo con el light. Recordad que light es nominal, es decir, que dentro del modelo he puesto una variable nominal. Bueno, pues le doy, la corro, lo resumo y veréis que, bueno, pues en este modelo hay un parámetro adicional para la variable light, pero mirad que detrás le añade light sí. ¿Por qué hace eso? Pues hace eso porque así nos da una pista sobre lo que significa ese parámetro. El parámetro light sí es la diferencia en el monóxido de carbono que hay entre los cigarrillos que no son light y los que sí lo son. Bueno, al menos es positivo, ¿no? Que cabe esperar que los que... No, al revés. Si son light deberían de tener menos monóxido de carbono. Pues no parece. Por lo menos después de haber quitado el efecto del alquitrán. Pero también vemos que el parámetro no es significativo. Es decir, que tampoco si es light o no lo es, explica nada adicional a lo que explicaba el alquitrán. Light sí quiere decir que está comparando el sí con el no. ¿Recuerdas que light era una variable nominal con dos categorías? Sí y no. Bueno, pues ese parámetro es la diferencia en el monóxido de carbono entre los que sí y los que no. Pone el sí para que sepas que el no es la referencia. Si miras la teoría, Uri, yo creo que lo explicó ayer. Lo he visto en los apuntes. No sé si... Bueno, de todas maneras, claro, es que explicarlo ahora me lleva... Si tengo que explicarlo todo, me lleva otros 15 minutos. Bueno, vamos a dejarlo así, que lo que significa es la comparación de los cigarros light y de los cigarros no light. Entonces, ese parámetro, ese parámetro de aquí, 0,45638, sería la diferencia en el monóxido de carbono que hay entre los cigarros que sí son light y los que no lo son. Ah, bueno, sí, no me he liado, está bien. Lo que debería ser es el signo contrario, ¿no? Los light deberían de ser menos monóxido de carbono que los otros, debería ser negativo y no lo es. En uno de los vídeos que tiene Puri lo explica, me acabo de acordar. Ya dice, ¿cómo introducir variables dummy en el modelo? Pues si lo veis luego juntos, es que si no me lleva los 10 minutos del vídeo. Pero vamos, estoy dispuesto, no hay problema. Saco los... como mi vida está toda en la nube, saco unos apuntes de eso en un minuto. Porque lo vamos a usar luego después también. Bueno, aquí he hecho un gráfico tontorrón, que es, si se deja... Bueno, me ha quedado con el layout ese. He puesto en cada uno en un color, los lights en un color y los otros en otro. Los lights son los verdes, o sea que no tiene mucho que ver la vida de esto con los... Yo creo que por lo menos el light en el nombre es casi un recurso promocional más que otra cosa. Bueno, y una última cosa antes del descanso. Vamos a hacer un modelo solo con el light, solo con una variable nominal. Corro, resumo.
Me vuelve loco esto de... ¿Veis que ahora sí que el parámetro es negativo, como cabría esperar, pero no significativamente distinto de cero? Aquí está el parámetro que sale. Espera, que lo voy a volver a poner, que se vea un poco mejor. ¿Veis? El parámetro sí que es negativo, pero no es significativamente distinto de cero. O sea que, en principio, no hay una diferencia entre los light y los otros. O sea, esa diferencia no es significativamente distinta de cero. Vamos a retroceder un poco. Si yo os preguntara, os dijera ahora, hacedme para casa, me comparáis el monóxido de carbono en los cigarrillos light y no light, ¿qué haríais? Con lo que hicimos el otro día. Miraríamos si son normales. Bueno, vamos a suponer que son normales, que tienen la misma varianza. En el mono vamos a suponer que sí. Haríamos un test T, ¿verdad? Si nos salen normales y varianzas iguales, un test T normal y varianzas iguales. Vamos a hacerlo. Aquí, en la línea 141. Este para eso. Mirad el p-valor. Mirad el del modelo lineal. Son el mismo, ¿verdad? No solo eso. Si hago un análisis de la varianza, que bueno, que también que estaba en la línea anterior, el p-valor es el mismo. Esto solo como curiosidad, no hay que aprenderse. Resulta que el análisis de la varianza lo vimos ayer, ¿verdad? Bueno, un análisis de la varianza para dos grupos es lo mismo que un test de student para varianzas diferentes. Exactamente lo mismo. La f de Snell de Cordera Nova es el cuadrado de la t de student. Claro, eso necesitaríamos saber un poquitín más de matemáticas para hacer esa demostración, pero es lo mismo. Pero no solo eso, también es lo mismo que un modelo lineal con una variable nominal. Para que veáis cómo todo esto que estamos viendo en realidad está relacionadas unas cosas con otras. Tampoco eso os tiene que producir inquietud, pero si alguien nos dice, bueno, pues una ANOVA es un modelo lineal, bueno, pues vamos a ver, mañana vamos a hacer los ANOVAs, el lunes, vamos a hacer con modelos lineales. Es que es lo mismo. Y una ANOVA es lo mismo que una t de student cuando hay dos grupos. Si hay más, ya, pero con dos grupos es lo mismo. Este modelo lineal que la ANOVA que la t de student. De hecho, vamos a hacer los ANOVAs utilizando la misma función, LM. O funciones parecidas que al final utilizan la LM por detrás. Bueno, pues creo que es un plazo razonable para la primera práctica. Como todos los días, hacemos un descanso y vamos a hacer un modelo, pero de regresión logística. Lo habéis visto en teoría también. Bueno, pues Siri no me entiende, vosotros no sé yo. Lo que no sé por qué sale a decirme que no me entiende. O el otro dice, oye Siri, ábreme la puerta. Dice que no soy Siri, soy Alexa. Dice, bueno, Alexa, ábreme la puerta. Dice, que te la abra tu amiguita Siri. Pues eso me hace. Bueno, voy a beber agua. Ya sabéis los ordenadores. No te agua.